Espero todos pues se encuentren bastante bien. Qué gusto pues estar nuevamente aquí y pues vamos a avanzar un poco la clase del día de hoy. Y pues vamos a tener una clase relativamente corta el día de hoy, sí. Han habido pues problemas con la energía eléctrica en varios sectores. Aquí en mi casa no había pasado, pero hace un rato, entonces pues no vaya a ser que nos quedemos otra vez sin luz y pues entiendo también de que hay varios que no se pudieron conectar por lo mismo de estos problemas, entonces pues vamos a avanzar un poco, ¿sí? También tenía entendido que pues hoy habían planificado una actividad, me contaron, y pues la verdad lo agradezco mucho. Lastimosamente pues no se pudo dar, pero ya habrá tiempo para poder darla. Igual la revisión de sus exámenes, de sus exámenes sigue en pie. Sí, no se preocupen que no haya habido clase hoy, no quiere decir que no puedan revisarlas. Si alguien pues no está conforme con su nota, ahí está su examen, están en todo su derecho. El procedimiento normal es que ustedes presenten una carta y tienen 3 días normalmente posterior a que se publican, pero no se preocupen, o sea, yo llevo todos los exámenes y el que quiera o el que tenga duda sobre su nota, pues podemos revisar su examen y pues ver si yo me confundí, pues se le van a subir puntos. Si me confundí también y tenía más, pues también se le van a quitar. Pero pues la verdad que pues todos o la mayoría pues tiene bastante o está bastante bien su nota. Sí. Y como les decía, aprovechen este segundo parcial para de una vez sacar el curso para poderlo ganar y así ya no se preocupan para llegar al final. ¿Sí? En esto obviamente tendría que ser el martes 30. Sí, creo que es martes 30, nuestra siguiente clase presencial. Entonces ahí estaríamos realizando la revisión respectiva, ¿ok? Bien, entonces pues vamos a continuar. Se recuerdan que yo les había establecido que este tema de Belice, pues todavía nos quedaban o nos da para ver 2 clases más, ¿sí? Y entonces el siguiente punto a abordar, no sé si se recuerdan, pues nos habíamos quedado la última clase en la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? En la cual pues la Corte de Constitucionalidad entra a conocer, pero no conoce el fondo del asunto. Derivado, pues que ellos establecen que como el acuerdo, sí, ese acuerdo entre la corona española y el Reino Unido, pues no formaba parte, o el contenido de ese acuerdo, pues no formaba parte de la legislación guatemalteca, pues ellos no podían entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sin embargo, pues advierten, y advierten una cuestión, y es pues que Guatemala se encontraba en derecho de pues no tomar como válido todo lo que anterior o todo lo que se actuó posteriormente, derivado a que pues Guatemala denuncia, ¿sí? Denuncia el acuerdo al momento pues que el Reino Unido no cumple con su parte de la obligación. Entonces todo lo actuado con posterioridad pues no tiene validez o no tendría que tener validez jurídica, derivado de que al darse ese incumplimiento en cuanto al acuerdo, pues no nace o no tenía ninguna responsabilidad Guatemala de seguir acatando o aceptando pues lo que se había acordado con el Reino Unido. Sin embargo, pues eso se queda ahí, ¿sí? Lo que buscaba Guatemala era, de alguna parte, con su derecho interno, poder prolongarlo hacia el derecho internacional para que éste se viera reflejado y por lo tanto, pues recuperar o de alguna forma como hacer conciencia a nivel mundial de esta situación. Y si se recuerdan, pues lo que buscaba Guatemala ya no era ni siquiera recuperar esa parte perdida o esa parte de Belice que poco a poco pues fuimos perdiendo, sino que más bien pues fijar los límites territoriales, ¿verdad? Dentro de la historia pues está este suceso que se conoce como la Clarinada, que la Clarinada pues se da el 18 de octubre de 1999, en el cual pues viene el gobierno de Guatemala y envía nuevamente una nota diplomática, solo que esta vez ya no la envía
a la Organización de las Naciones Unidas, sino que la envía directamente a el gobierno de Belice. Y pues Guatemala en esta nota reitera la existencia del diferendo territorial y comunicó, sí, con poner fin a esas reuniones técnicas de negociaciones bilaterales como medio de solución pacífica de controversias. Entonces viene Guatemala y establece, pues se recuerdan que Belice, al tomar su independencia o al aceptarse su independencia y darse la misma, pues proclama o ellos con la aceptación que le da Guatemala al Estado de Belice como un país o como un Estado independiente, pues Belice lo toma como que Guatemala finaliza pues la solicitud de que se haga el diferendo territorial y establecen y fijan ellos su propio límite y asimismo pues empiezan a emitir leyes las cuales pues fijan, ¿sí?, las fronteras y donde ellos se apoderan de las de ese territorio insular, ¿sí? Solo vamos a ver un mensaje ahí. Fíjese que esta clase, ¿sí?, es la número 12, ¿ok? Yo lo que no hice fue subir la última clase, ¿sí? Y al finalizar esta, pues voy a estar subiendo las dos. No se preocupe, o sea, y pues esta tiene el número 14, pero realmente es la número 12, ¿sí? Yo creo que me confundí con eso. Entonces no se preocupe, yo subo la clase que recibimos el día martes y subo esta al finalizar, para que pues usted ya los tenga ahí y pueda repasarlo, ¿ok? Entonces, pues Belice al haber tomado esa decisión obviamente unilateral, ¿verdad? Y solo por el hecho de que Guatemala había reconocido su independencia, pues empieza a delimitar y hasta emite una ley de aguas en la cual pues fijaba la frontera en las costas, pues viene Guatemala y entonces tiene que pronunciarse al respecto para que Belice pues para que quede una constancia, ¿sí? Y para que internacionalmente pues se recuerde de que el diferendo territorial pues no ha finalizado. A esa nota que se envían pues es lo que se le denominó clarinada y pues era la prueba del trabajo que se estaba desarrollando en la Cancillería para alcanzar pues una legítima transacción que por fin pusiera fin a ese conflicto entre Belice, sin importar pues las presiones para reconocer esas supuestas fronteras de ese estado. Entonces, pues la posición adoptada por el gobierno de Guatemala era que pues debía revertirse el territorio que le correspondía a la República Federal de Centroamérica y por sucesión a la República de Guatemala, comprendido desde el río Sibún al río Sarstún y pues las islas adyacentes. Guatemala lo que buscaba con esta nota era pues que se respetara, ¿sí?, que se respetara pues ese territorio, que si bien es cierto, el estado de Belice pues iba a ser independiente, pues se quedaran con el territorio, pero a partir del río Sibún al río Sarstún, que fue la delimitación que veíamos la otra vez en Google Maps, pues que se respetara que es hora de Guatemala y asimismo esas islas adyacentes que Belice pues se había abrogado hacia ellos mismos. Por lo tanto, pues recordando además que ese acuerdo o ese primer acuerdo entre la corona española y la corona británica, pues taxativamente o expresamente regulaba que toda la parte de las islas o toda esa península pues no estaba comprendida dentro del acuerdo. Entonces todos los territorios eh, conformados por estas islas, pues no tendrían que haberse tomado nunca en el acuerdo y pues esto deviene de esa ley que emite Belice y lo cual pues no les correspondía y Guatemala pues con esta nueva nota intenta pelear por ese territorio. El 8 de junio del año 2000, ¿sí? Luis Felipe. Sí, no sé si fíjese que no se le escucha mucho. Se escucha como algo lejos, no sé si. Ahí está, ahí ya se escucha mejor. La lluvia, aquí está lloviendo fuerte. Ah, ok. Díganos. Me decía, esta semana hubo una noticia de que hay un problema en Belice porque el ejército de Guatemala colocó una bandera en una isla del río Sartún.
Entonces empezaron ahí a ver reclamos por parte de Belice. Sí, correcto. ¿Me escucha? No sé si se me escucha. Sí, Correcto. Justamente eso fue el día sábado. Pues estuvo circulando en redes sociales pues un video donde se puede observar ese intercambio de palabras entre soldados del tanto del ejército de Guatemala y de Belice, ¿verdad? Y justamente se encontraban en dos embarcaciones en lo que pues afirman o tanto el gobierno de Guatemala como el gobierno de Belice que son aguas del río Sarstún. Entonces, pues, ¿qué pasó? Hubo una disputa verbal, ¿sí? Y ese video pues se da 2 días después de una protesta formal de Belice por la colocación ilegal de esa bandera guatemalteca en el río Sarstún. Entonces, básicamente lo que pedían ellos era que amablemente pues se garantice un encuentro pacífico, ¿verdad? Y viene eh, el Estado de Belice y pues le solicita a Guatemala que se respete su soberanía nacional y la integridad del territorio de Belice, pues eh, se encontraba leyéndolo en un papel. Si quieren yo les envío o proyectamos ese video en un poco cuando finalicemos. Pero sí, eso pues acaba de empezar, ¿verdad? Y Guatemala, pues, viene el soldado a Guatemala y le dice que está violando el Tratado Internacional Fronterizo de 1859, el cual pues garantizaba la soberanía beliceña. Cuestión que pues eminentemente es mentira, ¿verdad? O sea, para ese tiempo ni siquiera existía Belice y ese tratado ni siquiera era o acordaba la creación del mismo, sino que era solo para que pues la corona británica pudiera hacer esa explotación, ¿sí? De eso o de este acontecimiento pues se pidió una postura y la ampliación de información pues al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pues hasta el día de hoy, sí, no, pues no se han pronunciado, no que yo sepa, igual he estado como al pendiente de eso, pero no, el gobierno pues no se ha pronunciado, ¿verdad? Y ahí el encargado tendría que ser el ministro de Relaciones Exteriores, pero obviamente pues eso viene dado por una orden del presidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que el río Sarstún pues cuenta con una longitud desde su nacimiento hasta donde llega aproximadamente como unos 110 kilómetros. Entonces, ese río justamente pues se encuentra en esa línea que divide, o en esa línea imaginaria, o en esa línea que por costumbre conocemos que divide pues el territorio de Guatemala y Belice, ¿verdad? Entonces, pues han habido tensiones de ese hecho, pero yo creo que realmente pues el gobierno o no el gobierno, sino que los soldados que hicieron eso, pues con algún tipo de intención lo hicieron, ¿verdad? No creo que haya sido respondiendo a una orden, pero pues esas provocaciones empiezan a generar esa tensión internacional, ¿verdad? A ver, Geo Mejía. Sí, licenciado. Yo me que surge la duda porque al final la delimitación, como no es frontera la del río Sartún, sino que es una delimitación, y la parte continental, la parte territorial de Belice llega hasta la orilla del río, no como en otras fronteras donde el río divide dos países y la mitad del río corresponde a cada país. Entonces acá Sartún no está en litigio con Belice, sino que pertenece a Guatemala la totalidad del río. Eso es lo que yo entiendo. No, es que ese es el problema, que como no se ha solucionado el diferente territorial, no se sabe si pues el río al final va a quedar dentro de la delimitación del gobierno de Belice o del gobierno de Guatemala, ¿verdad? O sea, justamente Guatemala pelea o la pelea versa sobre que se respete que del territorio del río, del río Sibún al río Sarstún, pues es de Guatemala, igual que la parte insular. Sin embargo, pues como no se ha solucionado el diferente territorial, pues no se sabe. La costumbre es que el río pues sí pertenece a Guatemala, ¿verdad? Y allí es donde se mantiene obviamente la atención y pues el Estado de Belice lo ha ido respetando, pero no es que el mismo pues
legalmente pues ya sea parte de Guatemala, sino que se supone que a la hora de que se resuelva el diferendo territorial, pues se va a poder establecer la frontera clara, ¿sí? Pero de momento pues no está claramente establecido si sí o no. Muy bien, gracias. Bien, entonces pues el 8 de junio del año 2000, un año después, responde el gobierno de Belice a través de su canciller la nota que mencionábamos, o sea, la clarinada, y pues se puede resaltar en esta que el gobierno pues plantea, ¿sí? Plantea que su título sobre el territorio no viene en ningún tratado firmado por Gran Bretaña y Guatemala, aunque pues en el mismo documento se indica que las islas son territorio beliceño, ¿verdad? Y derivan de ese tratado en 1859. Entonces, si se dan cuenta, desde el año 2000, y ya lo van a ver en el video cuando lo pongamos en un momento, pues los beliceños empezaron a decir que pues se reconoce su soberanía y que Guatemala tiene que respetar pues esos límites desde ese tratado, cuando realmente pues ni siquiera conocen el contenido del mismo, ¿verdad? O pues puede ser que solo lo repitan porque sí, pero nunca se han sentado y se han puesto a ver el contenido de ese tratado de 1859. Podemos nosotros pues establecer que en ese momento el gobierno de Belice no considera que el diferendo territorial fuera jurídico ni que deberá someterse pues a una solución jurídica, ¿sí? Y esa situación pues obviamente más tarde va a cambiar. ¿Y por qué ellos consideraban que no era una situación que ameritara pues una solución jurídica? Porque pues como se les había apoyado por parte de la Organización de las Naciones Unidas a ese reconocimiento, entonces, pues ellos lo miraban desde una perspectiva de que como se empezó a apoyar esa idea de que todas las islas y todos los territorios que habían sido conquistados y posteriormente colonizados habían adquirido con su independencia pues la libertad, entonces pues ellos no consideraban que era un tema jurídico que debía resolverse derivado de esos acuerdos o de esos tratados donde pues inicia esa cesión del territorio, ¿verdad? Sino que pues se considera un estado libre a raíz de que pues como habían sufrido de esa explotación y de esa colonización inglesa, pues se consideran un pueblo libre y soberano independiente derivado a ese reconocimiento y a esa independencia que ellos habían alcanzado. Bien, posteriormente, pues en el año 2000 también inicia un proceso de mediación por parte de la OEA o de la Organización de Estados Americanos y como propuesta por parte del gobierno de Guatemala ante esa actitud de Belice de seguir y respetando pues los compromisos que se iban alcanzando en cada reunión técnica que se iba dando, pues Guatemala propone, derivado que hay crecimiento en los incidentes en la zona de adyacencia, que es como se le conoce a esa zona justo, donde no está delimitada las fronteras, ¿sí? Entonces viene Guatemala y propone o acude a la Organización de Estados Americanos, la que desde el año 2000 hasta la actualidad pues ha sido la que ha acompañado pues todo ese proceso y la que sirvió de precursora y también de patrocinadora para que se llevara a cabo pues el diferendo territorial. Viene el secretario de la OEA y pues cumple una función de buen oficiante, ¿sí? Recuérdense que pues a todas esas negociaciones que se dan en el derecho internacional, ¿sí? Por parte de ya sea representantes de cada uno de los estados, de diplomáticos o bien de personas reconocidas a nivel internacional y que pues tienen ese papel de mediador, pues a esas negociaciones se le conoce como buenos oficios. Entonces viene el secretario de la OEA y pues logra, ¿sí? Que el proceso pues adquiera mayor solidez y se encaminara hacia una solución jurisdiccional, ¿sí? Sin dejar al lado pues una posibilidad de alcanzar una solución negociada. Las negociaciones pues no avanzaban, ¿sí? Belice pues no respetaba los acuerdos a los que se llegaban y el secretario de la OEA como mediador pues empieza a empujar, ¿sí? Empieza a presionar para que pues se solucione por una vía judicial. Esta mediación por parte de la OEA pues fue de utilidad para ambos países porque los mismos pues trataban de resolver un conflicto originado por un tercero que dejó pues a dos naciones unidas en un conflicto y hasta ese momento o en ese punto pues el gobierno que en ese momento ya ni siquiera era Gran Bretaña, ¿verdad? Sino que
pues ya habían sufrido un proceso de independencia terrible y pues ya se habían creado muchos nuevos países, ya no tenían injerencia en este territorio. De la mediación de la OEA se pasó inmediatamente pues a un proceso de conciliación. Aunque no se logra solucionar en el año 2000, pues el diferendo definitivamente pues permite, ¿sí? O permitió pues a las partes agotar esas instancias previas a las puertas pues de una Corte Internacional de Justicia. Derivado pues que, no sé si se recuerdan, pero cuando vimos o estuvimos teniendo un acercamiento hacia qué era la OEA, pues veíamos cómo una de sus funciones era pues esa solución de los conflictos entre países por medio de esos métodos o esos medios alternativos para la resolución de conflictos. Como no funciona, ¿sí? Estos métodos alternativos, pues ya agotado, ¿sí? Ese proceso previo, pues se puede recurrir a una corte internacional. La OEA, pues vamos a ver cómo fue un marco especial en el que Guatemala y Belice pues firmaron el convenio de medidas de fomento de confianza el 8 de noviembre de 2000, el cual pues contenía 12 medidas de carácter limitado y temporal, las cuales pues buscan evitar nuevos incidentes que impidan continuar con ese proceso para alcanzar esa solución definitiva. Y uno de esos era pues el alto al fuego, ¿verdad? Que ya no se atacaran o que los ejércitos pues respetaran a los civiles, y si habían personas que se encontraban en la zona de adyacencia pues no tendrían que ser atacadas por ninguno de los dos ejércitos. Inicia pues con esto un proceso de conciliación en el diferendo territorial entre Guatemala y Belice, y pues el 15 de mayo, ¿sí? del año 2000, pues ante los oficios del secretario general de la OEA, se acordó nombrar a conciliadores, después de la negativa de Belice y la mala actitud y la solicitud de Guatemala por escrito, ¿sí? Viene Guatemala y propicia el proceso de conciliación ante la OEA con la firme convicción de que los conciliadores pues hicieran un legítimo esfuerzo para que encontraran pues unas fórmulas de acercamiento entre los países y que pues pudieran acercar las posiciones que tenía cada uno. ¿Sí? ¿Qué se buscaba con esto? Se buscaba pues que al final del proceso se hicieran recomendaciones que pudieran ser sometidas a la aprobación del pueblo de Guatemala a través de esa famosa consulta popular, de conformidad con el artículo 19 transitorio de la Constitución. Y es que pues para este año ya estaba emitida la nueva Constitución, ¿sí? La Constitución del 85, que incluso pues es la que está vigente hasta nuestros días, y al igual que en la Constitución de 1945, pues en esta nueva del 85 se deja establecido en estas disposiciones transitorias, ¿sí? Cuál era el proceso o el procedimiento que tenía que llevar a cabo el pueblo de Guatemala para poder resolver ese conflicto. ¿Sí? Bien. Vamos a buscar el video entonces. Y si tienen alguna duda y escucho un micrófono abierto, pueden plantearla sin ningún problema. Bien, ya lo encontré. Lo que no sé si se va a escuchar porque la otra vez tuvimos ese problema. Espérame. Ustedes me confirman si al final pueden escuchar el mío. ¿Sí se escucha? No le. Pero sí lo logran visualizar, ¿no? No, licenciado. No, licenciado. Más o menos. Ok, permítanme. Déjenme resolver algo aquí.
Les pedimos ojalá regresen. No se escucha. Se ve la imagen, licenciado, pero no se escucha. Ok. Tiene que darle en compartir ventana, Alex, para que se escuche el audio. Fíjese que se había iniciado, ya había probado las dos formas, pero no sé por qué no suena el audio. Ya probó con compartir en el navegador de Chrome.
¿Ahí escuchan? No. Ahí estoy compartiendo ventana, pero no sé por qué no jala el audio. No se escucha todavía, prueben el navegador de Chrome, compartir navegador de Chrome. Es que fíjese que ese es el problema, que no tengo Google Chrome en esta compu. O si no, mándelo y lo podemos reproducir nosotros y compartir. Alguien que esté en la computadora ahorita se los envía. El pelo está en la nevera. Igual van a ver, pues, en el video hay pues cuestiones bien importantes que ambos ejércitos o pues ambos de las personas que estuvieron presentes, pues creo que conocen un poco de la historia y lo que dicen, pues, o hacen unas afirmaciones de pues cuestiones que no son ciertas, ¿verdad? Ya se los envié ahí al grupo. Si hubiera alguien que pueda hacer favor de proyectarlo. Regresen a su destacamento. Cosas para garantizar un encuentro pacífico. Las aguas del río Sartún son parte de las aguas interiores de Guatemala. Solicitamos que no están en litigio en ningún lugar y la integridad territorial de Belice. Por favor, mantenga una distancia segura y evite cualquier acción provocativa que pueda intensificar las tensiones. Le invitamos a realizar patrullajes de rutina, pero le pedimos amablemente que lo haga dentro de los límites del derecho internacional y la integridad territorial de Belice. Actualmente está violando el Tratado Internacional Fronterizo de 1959. Esperamos que este encuentro sea mutuamente respetuoso y pacífico. De las aguas interiores de Guatemala. Se respete y se mantenga la frontera internacional y se desista de cualquier provocación. Gracias por su cooperación y por mantener la paz y la soberanía de ambos países. Las aguas del río Sartún no están en litigio. Bien, entonces, pues, ¿qué tenemos o qué vemos primero en el video? Vamos a ver, pues, que establecen que no están en litigio, ¿verdad? Y si bien es cierto, sí, como comentaba el compañero al principio, pues, el río Sartún se encuentra, pues, en el extremo oriental de la frontera, pues, de una frontera terrestre entre Guatemala y Belice. Digamos que el río Sartún, desde su nacimiento, pues, el mismo sí nace, ¿sí? Nace en la Sierra de Santa Cruz, que es territorio de Izabal, ¿sí? Y pues fluye mar adentro y pues obviamente desemboca en la bahía de Amatique, ¿sí? Como habíamos establecido, el mismo tiene pues una longitud más o menos de unos 100 kilómetros, pero la ribera sur pues corresponde a Guatemala, específicamente pues en ese nacimiento, ¿verdad? Que tiene en el departamento de Izabal. Sin embargo, pues la ribera norte podríamos establecer que la misma se encuentra o corresponde a Belice, ya que la misma desemboca o está en esa parte del distrito de Toledo. Dicho río pues tiene una función eminentemente fronteriza, ¿verdad? Y por lo mismo que les decía, como no se ha definido las fronteras y ese diferendo territorial pues no ha llegado pues a un final, no se ha establecido con qué parte o hasta dónde le corresponde a cada uno. Guatemala ha sostenido pues históricamente un reclamo territorial, ¿sí? Sobre esas aguas y poco a poco pues se ha ido respetando que las mismas pues sí son parte o sí pertenecen a Guatemala. Sin embargo, pues de momento, como les decía, esa ribera norte o un margen de izquierda, ¿verdad? Visto desde donde desemboca el río, pues pertenece o se encuentra dentro de ese territorio beliceño y pues el margen o la ribera sur pues sí pertenece a Guatemala.
Según pues los tratados y la práctica diplomática, ninguno de los dos países tiene o posee la propiedad del río de manera exclusiva, sino que pues de momento a lo que establece pues el derecho internacional se reconoce pues como una frontera compartida, ¿verdad? Por lo tanto, pues no podemos establecer de momento si el río Sartún pues no es exclusivo de Guatemala ni tampoco de Belice, y pues de momento tendríamos que tenerlo como un río fronterizo que divide a ambos países, y pues cada uno va a ejercer su soberanía en su respectiva ribera. Por lo tanto, pues a mí se me hace un poco complicado o un tanto complejo, ¿verdad? Que pues estén colocando o pareciera como una provocación, ¿verdad? Esa colocación de las banderas. Sin embargo, pues vemos como en el video el ejército beliceño pues se escuda en ese tratado de 1859, atribuyéndole a ese tratado pues como el que genera o el que le hace reconocimiento a la soberanía de Belice, misma pues que es mentira, ¿verdad? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo pues finalizó todo esto, o pues no finalizó, sino que hasta el punto legal y jurídico en el cual pues se encuentra, y a partir de eso pues no había existido nada, ¿sí? Desde la consulta popular y pues las acciones que devienen de la misma, pues no se había pronunciado o no había habido ningún movimiento justamente pues hasta estos días, ¿verdad? Hasta el día sábado que se hace inconveniente de la colocación de la bandera, y pues puede hacer que esto avive o vuelva a poner pues en ojo del público esta situación entre Guatemala y Belice, y puede hacer que pues al final la corte que está conociéndolo pues emita un pronunciamiento, misma que pues ya se encuentra o ya ha finalizado el periodo probatorio, ¿sí? Dentro del juicio que se está conociendo, y pues solo estamos a expensas de la sentencia que dicten, ¿verdad? Pero pues ya lo vamos a ver concretamente en la siguiente clase, ¿sí? Para mí ha sido un gusto estar hoy con ustedes, y pues nos vemos el día martes de forma virtual para finalizar este tema de Belice. Sí, no sé si hay alguna duda hasta acá, y si no hay ninguna duda, pues que tengan una feliz noche, un buen descanso, y pues descansen y disfruten ahí su fin de semana. Mañana creo que para los que van a la universidad sí va a estar todo normal, ¿sí? Ya mandaron ahí la publicación, entonces si tienen clínicas, pues descansen, así mañana van renovados, ¿verdad? Y Gracias, pues licenciado. aprovechen ahí el clima de lluvia, que es rico para estar durmiendo y descansando. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Por ahí preguntan la tarea. La tarea obviamente, como ya ninguno la entregó hoy, pues ya no vale puntos, porque allá en la U pues era que se había que entregar. Y no, hombre, no, o sea, evidentemente si la revisión era hoy y no se pudo llevar a cabo, pues obviamente la tarea, como no se pudo llevar a cabo hoy, pues la entregan el día martes 30, ¿sí? Para los que no la habían hecho, todavía tienen pues casi, 11 días para hacerlo, ¿sí? Si alguien no la había hecho y fue como, bueno, pela o da igual, ya no la hago, aprovechen el tiempo y gánense esos 5 puntos, ¿sí? Y el día martes 30 pues se entrega sin falta y como único día, ¿ok? O sea, ya tuvieron bastantes días, y ahora van a tener pues 11 días más para poder hacerlo. Entonces aprovechenlo y háganlo, ¿verdad? Y pues el día martes 30 la entrega, ¿ok? Gracias, Lick. Gracias, Lick.